que le adoremos y que le demos toda la gloria al único que la merece. Amén. A nuestro precioso Mesías, a Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Tú eres el centro, Señor. Tú eres el centro de esta reunión. Aleluya. Ponemos tu nombre en alto y nosotros, Señor, nos rendimos ante tu amor, ante tu presencia. Aleluya. Maravilloso, milagroso, Señor. Dile: llena con tu presencia y haz descender tu poder. Dilo fuerte, iglesia, que se oiga. Y en lo que harás en mí, que se oiga hasta los cielos. Creo en ti, Jesús. y en lo que harás. Aleluya. Santo. Vamos. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso, precioso, hermoso. milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Aleluya. Santo. Con los ángeles Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Las voces. Toda la gloria, recibe toda la honra, Precioso, amado, de Dios. hermoso, Recibe toda deseado. la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Una vez más. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Con los ángeles, vamos. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Santo.
Aleluya. Recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Santo, la presencia del Espíritu Santo está en medio de la iglesia, aleluya. Se siente su amor, se puede sentir la presencia de nuestro Hacedor, del que te hizo, del que te amó. Él es todo. Él es todo. Él es todo. Todos con sus ojos puestos en Él. Todos con sus ojos puestos en Jesús. Todos poniendo sus ojos en Él, en tu Salvador. Aleluya. Tú eres santo, Señor. Ahora sí, démosle el más grande y fuerte aplauso de alabanza al Rey de Reyes. Es para ti, Señor. Aleluya. Alábalo mientras le aplaudes, alábalo. Santifica su nombre. Aleluya. Aleluya. Puedes tomar tu asiento. Gracias. Pero que no se siente tu adoración, amén. Alaba a Dios con tu alma. Bueno, gloria a Dios. Estoy feliz de estar de nuevo aquí con ustedes. He orado mucho por este evento. También he tenido mucha oposición. Dios sabe que he tenido mucha oposición para venir a ustedes a darles este mensaje. Este mensaje que van a oír hoy y a partir de hoy va a marcar sus vidas, así como marcó la mía. Y en esta ocasión espero no solamente hablar sobre la palabra de Dios, sino que les voy a hablar un poco acerca de mi propio testimonio, de lo que he vivido con el Señor. Y tal vez en parte van a entender por qué hoy soy un predicador que le sirve a Cristo con todo su alma y su ser. Acompáñame a Juan capítulo 3. Y durante los próximos días vamos a estar estudiando este capítulo. Y quiero que todos pongan mucha atención, muchísimo, a este mensaje. Capítulo 3 de Juan, ¿ya lo tienen? ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dígalo conmigo: no puede ver el reino de Dios.
Dice, ¿no quiere? No puede. ¿Cuántos quieren ver el reino de Dios? Pero si no naces de nuevo, ¿cómo dice? No puedes. No puedes. Y tal vez muchos que tengan religión puedan pensar que su religión los va a salvar. Y me refiero no solo aquí, pero en todo el mundo. Pero la verdad es que tu religión no puede salvarte. Solamente si naces de nuevo podrás ver el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo. Y antes de seguir quiero explicar algo aquí de la Biblia que a veces nos puede llamar la atención. Porque leemos de cierto. ¿Sí han notado que Jesús se usaba mucho esta manera, o que los evangelistas que escribieron esto repite? Entonces la explicación es esta. Como ellos no tenían signos como nosotros, de exclamación y ese tipo de cosas, cuando algo era muy importante o que era de verdad necesario recalcar, lo que hacían los evangelistas o los que escribieron en los evangelios era poner 2 veces la misma expresión. Entonces aquí haz de cuenta que hay como un desierto muy grande, o sea, es ciertísimo. Y vuelve Cristo y dice que el que no naciere de, ¿cómo? Agua y del Espíritu, en nuestras Biblias con E mayúscula, o sea, el Espíritu de Dios, no puede entrar el reino de Dios. Entonces, el que no nace de nuevo no puede, ¿qué? No, de nuevo. El que no nace de nuevo no puede. No. El que no nace de nuevo no puede. Y el que no nace de nuevo no puede. Amén. ¿Vamos bien ahí? Muy bien, sigamos. Lo que es nacido, y esta es la explicación, de la carne, es carne. Y lo que es nacido del Espíritu de Dios es espíritu. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cuál es la señal de que he nacido del Espíritu? Que soy como el viento, que no sé ni de dónde vengo ni para dónde voy. O sea, perdí el control. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú un rabino o un maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, ¿qué cosas? Y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Están grabando varias cositas que les estoy diciendo? La primera, el que no nace de nuevo no puede. El que no nace del agua y del Espíritu no puede. El que es nacido del Espíritu es como el viento. ¿Vamos bien? Y ahora grábense esta otra. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
El que cree el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Dígalo conmigo, esta es la condenación. ¿Cuál? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿sus qué? Sus obras, ¿sus qué? ¿Sus qué? Eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Bueno, oremos. Bendito seas para siempre, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, de los mares, de la tierra y de todo lo que en ellos se encuentra. A ti damos gloria y honor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bendecimos tu nombre y a tu Hijo amado Jesucristo, por quien estamos en esta noche aquí. Te ruego, mi Dios, que el Santo Espíritu de Dios ahora venga sobre mi vida. Tómame, habla a través de mí, pon tus palabras en mi boca, edifica este pueblo y trae tu salvación a cada uno de los que vinieron aquí. Señor, yo no he venido para emocionar a nadie, pero vine aquí porque tú me enviaste y quisiste poner tus palabras en mi boca para salvación y vida eterna de miles. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, damos la gloria a Dios. Amén. Ahora sí, aquí en este capítulo hay cuatro puntos muy importantes, ¿vale? Y es importante que esta que es la primera noche vamos a mirar por lo menos dos de los puntos. Pero la idea sería que escucharan los 4 puntos, que es donde estoy muy pensativo, porque supongo que mañana ustedes van a volver a venir y podrán escuchar la segunda parte. Pero si hacemos una tercera parte para el domingo, no sé si puedan venir porque supongo que estarán en sus iglesias varios de ustedes. Entonces voy a ver si puedo hoy hablar 2 puntos o 3 y mañana el cuarto, ¿vale? Ahora, voy a hablarles un poco de mi propia vida y de varios momentos de mi vida ya como hijo de Dios que marcaron mi caminar con Cristo. Yo conocí el Evangelio a la edad de los 14 años y comencé a ir a una iglesia porque me llevaban. ¿Cuántos me entendieron? ¿Se entendió? No iba, me llevaban. Porque a los 14 años te llevan. ¿Quién me entendió? Te llevan. Y yo iba, pero en esta primera iglesia donde estuvimos con mi mamá, el pastor no quiso ayudar a mi mamá con su problema que tenía en casa con mi papá. Entonces buscamos otro pastor, o bueno, buscó mi mamá otro pastor. Este era un hombre de Dios terrible. Era un hombre de Dios que Dios le había ordenado hacer 7 ayunos de 40 días. ¿A cuánto les gusta ayunar? Se fueron. Ayunes, muy bueno. Le va a coger cariño, ¿me oyó? Este hombre de Dios se metía en 40 días de ayuno y algunos hermanos lo acompañaban. Unos decían, pastor, voy 3. Otros decían, yo voy 7. Otros decían, yo voy 21. Y hasta ahí. El de 40 solo lo hacía él. Era un profeta del Señor, o es, se llama Antonio Forero. Muy terrible, poderoso en el Señor. Él se atrevió a entrar a mi casa con mi papá, que era terrible, y le habló la palabra de Dios a mi papá, que ya había sacado a 3 pastores a empujones de mi casa. Pero este hombre, yo no sé qué autoridad le dio Dios, lo sienta en la mesa y después de que mis papás estaban peleando y yo estaba en el cuarto avergonzado porque pensaba, yo creo que es malo que una pareja pelee. ¿Cuántos lo creen? Está mal. Pero que traigan a otro para que los vea pelear.
Me parecía deprimente. ¿Me entienden? Hay un dicho por ahí que dice que la ropa sucia se lava en casa. Y yo en el cuarto estaba apenado y decía, Dios mío, traer un pastor para semejante gritería. Y allá en la sala se escuchaba, ¡guacha! Y tú, y lo otro, no tú. Y bueno, agarrados. De repente, lo que nunca pasaba en mi casa, cuando había una pelea, era que se quedaron todos en silencio. Y yo dije, uy, ¿qué pasó? ¿Será que alguno acabó con el otro? Pensé. No sabía que el Espíritu de nuestro Dios había caído en mi casa. Y los pastores que nunca habían podido con mi papá, pudo el Espíritu Santo con mi papá. Entonces yo me asomo a ver qué está pasando en aquella sala. Tengo 15 años en esos momentos. Y cuando me asomo veo a mi papá tirado contra la mesa llorando como un niño pequeño. Nunca en toda mi vida yo había visto llorar a mi papá, jamás. Y él lloraba y lloraba y lloraba. Y yo pensaba, ¿qué le pasa? ¿No han tenido ustedes un papá que nunca llora? ¿No? Bueno, el mío nunca lloraba, nunca. Y de repente lloraba como un bebé, con gemidos así. Y yo decía, ¿pero qué le pasa? Y acuérdate de lo que hoy te digo. Por ir a la iglesia, aunque no es algo malo, porque es bueno, pero ir a la iglesia no es salvación. ¿Se entendió? El que tú vengas no significa que seas salvo. Puedes ser esta noche salvado por el Señor Jesucristo. Puede pasar, puede pasar. Pero puede que estés ahí sentado con un montón de dudas, preguntas para Dios que te alejan de Él. Porque la salvación vendrá por la fe y la fe es certeza. No dudas. Amén. Así que comienza un cambio en mi familia bien grande. Nos empezamos a congregar en aquella iglesia y empecé a conocer jóvenes cristianos que hasta esos momentos para mí eran desconocidos. Yo no sabía lo que era la juventud cristiana. Hasta ese momento yo era un muchacho que todos los años firmaba el libro de disciplina y conducta porque era muy buena gente. Entonces yo no sabía lo que era juntarme con muchachos que yo pensaba eran buenos, porque yo era de los malos. Mi papá cambia mucho, Dios le da un ministerio de evangelista y yo empecé a tocar el piano, que fue mi primer instrumento que aprendí, y con ese piano yo lo acompañaba a él en su ministerio musical. Mi papá, un hombre de ayuno, de oración, y aprendí que Dios era real. Ese fue un primer momento. Dios era real, Dios sanaba. Allí lo aprendí con mi papá. Los niños con los pies planos recibían sus curvaturas. Hombres que entraban así a la iglesia salían derechitos y brincando como chivitos, felices. Y yo aprendí allí que el Dios al que mis papás le servían era un Dios real. Real. Pero no fui salvo por ver sanidades. ¿Me escucharon bien? Si no hablo muy duro, perdónenme. Por eso les pido que hagan un esfuerzo y pongan atención, porque no puedo hablar muy duro, ¿vale? Yo no fui salvo por ver sanidades. Y si tú dices dentro de ti, yo soy como Tomás, que hasta no ver, no creer, pues yo te voy a decir esto. Tú puedes ver milagros y no ser salvo. Yo lo vi. A los 18 años pasé en la universidad más prestigiosa de mi país, una universidad pública de tipo revolucionaria, con discurso marxista, leninista,
la Universidad Nacional de Colombia. Paso allí y la verdad fue una bendición porque en casa no había plata para pagar una universidad privada. O pasaba en la nacional o me quedaba sin estudiar. Pero pasé en la nacional, gracias a Dios, yo creo. Y cuando entré en mi semana de inducción, tenía 18 años. En esos momentos me da un ataque de asma, porque sufrí de asma desde muy niño. Estaba botado en mi cama, o en la cama de mis papás. Mis papás están preocupados. ¿Cuántos han sufrido de asma? ¿Alguien aquí? ¿O sufre en esta noche de asma? Usted, hermano, pídale a Dios que lo sane esta noche. Amén, pídaselo. Y yo estaba botado. El que está enfermo de asma siente que se muere. La respiración es... Eso es todo. Te pita el pecho te pita y no puedes hacer nada más. Mis papás preocupados dicen: vamos a orar. Mi papá saca su guitarra y canta una canción preciosa que dice: ¿quién no se enamora de ti, Señor? ¿Quién no se enamora de ti, Jesús? Yo me enamoré de tu corazón si fuiste por mí a la cruz. Y mi papá está cantando esto y yo no sé por qué parte entra el Señor, se pone a mi lado en la cama. Yo estoy ahí sin fe. ¿Me oyeron? ¿Sin qué? Así que el que crea que solamente la sanidad es para el que cree, yo le digo: no es cierto. Yo he visto sanidades en impíos, en inconversos y en gente que no cree. Y sanidades extraordinarias, como la creación de una rótula nueva. Y yo en esa noche yo no tenía fe, yo no pensé que Dios me iba a sanar, pero lo cierto es que el Señor, que entró en el cuarto y que no se veía, puso su boca en mi boca y sopló en mi boca. El aliento más fresco que yo he sentido en mi vida, no se los puedo describir. Era frío, pero no era frío, era fresco, era maravilloso. Ese aliento entra en mi boca. Respiro profundamente en una noche de crisis de asma, lo cual es imposible. Su aire entra en mis pulmones. Me levanto de la cama, le digo a mis papás: estoy sanado. Y casi se desmayan. Porque es chistoso, ¿no? Pedimos a Dios una sanidad y cuando sucede hacemos: ¡ah! ¿Qué pasó? Y yo creo que el Señor dice: pues no decías que si te sanaba, no que creías. Y ahí nos damos cuenta que pedimos sin fe. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros recibimos más de lo que pensamos o de lo que creemos, conforme al poder que opera en nosotros, que es el poder del Espíritu de Dios. Amén. Así que yo recibo mi sanidad, respiré, pero no me salvé. ¿Me están oyendo bien o no? Escúchame bien. Si tú hoy vienes enfermito y ahorita al final, cuando oremos todos, tú tienes la fe para decirle a Cristo: Señor, yo he cargado una enfermedad X o Y por tantos años, sáname. Y si Dios en esta noche te sana y tú sientes el poder de Dios estremeciéndote y quitándote la enfermedad, a pesar de que eso te pase, eso no significa que eres salvo. ¿Cuántos me están escuchando? Puedo ver milagros y no ser salvo. Puedo recibir milagros y no ser salvo. ¿Qué hice con mi sanidad? Fumar 4 años. Porque Dios es bueno. ¿Cuántos se alegran por esa noticia? Y Dios es bueno es una noticia de dos filos. ¿Saben por qué? Porque el hecho de que Dios sea bueno es maravilloso. Pero ¿saben cuál es la mala noticia? Que tú y yo no somos buenos. Y eso es preocupante. Porque si Dios es bueno y tú no, tienes un problema grande. Fumé,
tomé alcohol, fumé de todo, para los que me entiendan, de todo. Tuve mujeres, me enloquecí, me chiflé, fue una segunda etapa de mi vida. Después de 4 años en esa vida de locos y de haber hecho muchas cosas, fui rockero. Alguno dirá, "Oh, pastor, ¿usted?" Sí. Porque algunos pensarán, al pastor no le gusta el rock and roll. Le digo, no se equivoque, yo fui rockero 9 años. Me refiero de pelos hasta aquí. ¿Usted me entiende o no? Me captaron, ¿verdad? En Colombia se encuentra uno de los festivales de rock and roll más famosos de toda Latinoamérica, que se llama Rock al Parque. ¿Lo han oído? ¿No lo han oído por acá? Se llama Rock al Parque y van las bandas de rock y de metal más famosas de todo el mundo. Y en aquellos días, el día preferido mío, para que usted me escuche bien esto que le estoy hablando, el día preferido mío era el día del metal, que era el segundo día, el domingo. Llegaba desde las 11 de la mañana con mis botas, mis jeans rotos. Me gustaba mucho alzar pesas, entonces era cuajadito. Bueno, usted me está entendiendo. Y caminaba así como gallo fino. Alguno estará pensando, usted no le creo. Bueno, créalo. Lo que pasa es que ese hombre se murió. Lo enterraron hondo, hondo, gracias a Dios, para que no salga a espantar gente. Además huele feo, porque un muerto se pudre. Ese hombre se murió. Pero yo sé lo que es estar en medio de 400 mechudos enmarihuanados dándonos trompadas todos. Porque el rock es violencia pura. ¿Me escucharon? Marilyn Manson decía, el rock es muerte. Y me daba risa porque una vez un muchacho cristiano me decía, es que a ti no te gusta el rock. Y yo decía, tú ni sabes qué es el rock, porque yo lo viví. Yo sé lo que es quedar aturdido de un puñetazo tan fuerte que dices, ¿de dónde tiraron la piedra? Y yo buscaba al agresor para emparejarnos. Y no, todo oscuro. Estaba Molotov, eso sí lo han escuchado tampoco. Estaba Molotov tocando con su tema y sí, supe de rock. Hoy no me agrada porque precisamente lo conocí muy bien. Quiero contarles esto para los que les agrada ese tipo de música. Antes de caer enfermo y de mi experiencia de muerte que tuve, me pusieron un cassette que fue lo más espantoso que oí en mi vida, y se los quiero contar antes de seguir adelante. Yo estaba en medio del pecado más oscuro de mi vida, o sea, no quiero profundizar porque me parece horrible y me avergüenza. Pero estaba en un momento de pecado tan profundo que a mí nada me sorprendía. ¿Me escucharon bien? Las fiestas en las que yo andaba tenían todo lo malo. A eso había llegado aquel hijo de evangelista que un día había estado en un altar tocando el piano con él, viendo milagros, viendo sanidades y habiendo sido sanado. Ahora estaba enloquecido, con novia, mundana, yo mundano, bien locos, mis amigos locos. Y un amigo que había estado en el satanismo me dice, ¿quieres oír un disco que grabó La Bruja, que convirtió al satanismo a los Rolling Stones y a los Beatles? Le dije, ¿cómo? Me dijo, yo tengo un disco de esa mujer. Yo le dije, pues ponlo. Imagínate, todo el pecado en mí, todo el pecado. Yo que iba a tener cosa a escuchar el cántico de una bruja que había convertido al satanismo a los Rolling Stones y a los Beatles. Yo dije, ponlo. Uy, hermano, yo le digo, yo escuché todo el metal más espantoso del mundo, pero cuando oí los gritos, eran chillidos, como si un demonio chillara, se me erizaron todos los pelos y dije,
quita eso. Me dijo, no aguantas nada. Yo le dije, no hombre, es que está fuera de tono. Ese mundo del rock and roll está repleto de sacerdotes satánicos, repleto. Y se los digo porque también tuve un discípulo ex satanista, y la noche anterior al bautismo de él, yo era su pastor y el que lo discipulaba para aquel bautismo. La noche anterior a que él se bautizara, se me apareció por segunda vez Satanás en cuerpo, así personalmente. Por la primera vez fue antes, pero esa fue la segunda vez. Y se me apareció para ver si yo le iba a tener sustico. Me respiró en la oreja el bandido ese. Seguro. Aquí nos reímos, pero en un cuarto solo y a oscuras es diferente. Sí, es que a veces yo en la iglesia digo, ¿y cuánto le van a hacer guerra al diablo? Y todos dicen, amén. Y luego se les aparece y ¡puf!, se desmayan. Y yo digo, bueno, pero ¿qué clase de guerrero es ese? Guerrero de mantequilla. Bueno, gracias a Dios, esa segunda vez cuando se me apareció, cero susto, cero nada. E igual que Cristo, te aseguro que si Satanás se te aparece, no hay muchas palabras. La gente piensa, voy a empezar a orar en lenguas. No salen. Lo único que haces es, con tus ojos puestos en el Señor de señores y el Rey de los reyes, le dije, Satanás, tú sabes que yo no te tengo miedo. En el nombre de Jesús, vete de mi casa. Así, sereno. Porque los demonios son como los perros. Ellos huelen el miedo, y si te ven con miedo, te acabaron. Pero bueno, ese fue un muchacho satanista de altísimo nivel. Yo nunca he conocido un hombre como ese, que cuando entró a la iglesia, toda la iglesia supo que había entrado él. Todos voltearon a mirar. Y era una cosa impresionante. Pero bueno, sigamos adelante. Después de esos años, el 30 de diciembre del 2003, había tomado más o menos por más de 20 días alcohol. Había fumado tanto cigarrillo que no respiraba bien. Y esa noche me dirigía en un bus hacia donde mi abuelo y mi tío para seguir tomando. Y para que me entiendan cómo estaba de mal, yo estaba en un momento donde desayunaba con alcohol. O sea, terminaba la parranda a las 6 de la mañana y a las 11 cuando me levantaba, tomaba la botella de ron, la sacaba del refrigerador, había dejado un pucho así, siempre dejaba un cuncho, como decimos allá en Colombia, y con eso desayunaba. Quedaba otra vez borracho de inmediato y arrancaba la parranda. Y así por muchos días. Esa noche estoy en ese bus, un bus pirata, un bus que no era oficial, digámoslo así. Estoy subido ahí, 2 horas después no ha salido el bus de Bogotá. De repente me da algo en la barriga, me da taquicardia. Dije, bueno, me asusté, calmémonos. Empecé a respirar, tranquilo, mijito, cálmate que ya te asustaste. Me da el segundo coso en la barriga, se me acelera más el corazón, se me duerme el brazo izquierdo, el cuello, me quedo como sin respiración, empiezo a desvanecerme y entonces entiendo que me estaba dando algo grave en mi corazón. Le digo a mi hermano, Juancho, estoy mal, móntame en un taxi, hermano, que algo me está dando. Y yo era un hombre muy recio, yo nunca me quejaba por nada. Juancho entiende que estoy mal, me monta en un taxi, me da una tercera cosa en la barriga, se me acelera el corazón a un nivel que nunca jamás yo volví a tener algo así. El corazón estaba a toda velocidad y en ese tercer momento me pasó algo que me cambió la vida. Yo sentí como si mi cuerpo fuera una flor que se abría. Y cuando mi cuerpo se abría, pude tener conciencia de mi ser interior. ¿Me hice entender? Tú no eres un cuerpo con un alma y un espíritu, eso es mentira. Tú eres un espíritu con un alma metido en un cuerpo. Tú no eres un cuerpo, ¿me escucharon bien? Tú eres un espíritu, nunca vas a desaparecer y pasarás la eternidad en la condenación, como lo leíamos ahorita en Juan 3, eterna, apartado de Dios y en un infierno de fuego, o pasarás tu eternidad al pie de tu Hacedor y de tu Creador, el cual dijo que sin santidad nadie lo va a ver.
Yo no podía creer aquello. Yo dije, me estoy muriendo. Tenía 24 años. Me estaba muriendo. Y la condenación de mis pecados estaba sobre mí. Pero ¿qué creen que hizo aquel muchacho de iglesia cuando se estaba muriendo? Hice algo que no hacía hace años. Oré. Y empecé a recitar lo que me sabía. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a ti, oh Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. Salmo 91. Mi mamá me lo había enseñado. Yo dije, aquí hay que sacar todas las armas. Dios, que decía más el Salmo, se me olvidó. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno. Yo lo decía, estaba en el valle de sombra de muerte, pero me moría de miedo, porque la Biblia no es para decirla, la Biblia es para vivirla. Y muchos creen que sus confesiones los van a salvar, y no entienden que hasta que esa palabra no se haga carne, de nada sirve confesarla. Tienes que vivirla para que entonces cuando salga por la boca tenga poder y sentido. Entonces saco mi ramillete de vicios. Segunda estrategia que se me ocurrió. Saqué y dije, mujeres, casino, billar, trago, cigarrillos raros. Señor, si me salvas. Dije, mujeres, no hombre, tampoco, no. Guardé. Dije, ¿trago? No, ¿cómo? Si es lo más bueno. Me lo guardé. Casino, ay, tampoco es tan malo. Billar, eso es un deporte, dije yo. O sea, a ver, yo sé que ustedes se ríen, ¿sí? Y a mí también me daría risa. Sí. Pero la lección que aprendí aquella noche es lo malos que somos. Ni siquiera para salvar nuestra alma somos capaces de renunciar a nuestros pecados. Porque yo no quería salvarme. ¿Saben qué quería? No morirme. Y no sé si me entiendan la diferencia. Yo no quería ir al reino de los cielos, a donde un Señor que yo ni siquiera conocía ni amaba. No quería ir, era la verdad. Yo solo quería no morir, seguir en esta tierra, pegado a las cosas de esta tierra. Eso era lo que yo quería, esa era la realidad. Y dije, bueno, pues de todos los vicios hay uno que siempre he querido dejar y que nunca había podido: el cigarrillo. Y dije, Señor, si en esta noche no me muero, no vuelvo a fumar. Le estaba haciendo un favor a Dios. Pero así somos. Tomaba mucha agua. Obviamente estaba deshidratado porque el trago es un diurético y es pura azúcar en la sangre. Estaba envenenado. Tomaba agua. Yo dije, si me da un cuarto bajón en el estómago, lo que sea que me daba, dije, me morí. No me dio. Gracias a Dios no me dio. Para aquellos que piensen que pueden vivir en pecado y que al final se van a arrepentir, les tengo malas noticias. No logra uno el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es como el gimnasio. Entre más te entrenas en el arrepentimiento, más fácil se te hará arrepentirte. Y en el gimnasio es igual. Cuando tú llegas al gimnasio por primera vez, a mí me pasó, el profesor, que era un campeón panamericano de levantamiento olímpico, chiquitín, y yo pues más grandecito que él, yo hacía barras y eso, entonces yo decía, yo soy fuerte. Y me acuerdo tanto que él me dijo, bueno, comienza aquí haciendo pecho. Bueno, yo dije, sí, claro, hacemos pecho. Y entonces dice, arranca con la barra sola. ¿Estás hablando conmigo? Pensé.
pongámosle a eso alguito como para calentar. Y cuando me dijo, no, mijito, yo era primíparo en la universidad, y me dice, arranca con la barra. Dije, bueno, la saqué, pasé la vergüenza de mi vida, me lloré. Porque estaba débil, yo me creía fuerte. Pero no es lo mismo creerse fuerte a ser fuerte. Y no es lo mismo creerse salvo a ser salvo. Y no es lo mismo creer que al final me voy a poder arrepentir a ejercitarme en el arrepentimiento de mis pecados todo el tiempo. Hasta que se me hace fácil sacar un pecado de mi vida. No me muero, me hidratan. La doctora era amiga de mi mamá, me mete un regaño tenaz, me regaña, y a partir de ese día empieza una pesadilla de 6 meses en mi vida, porque enfermé psiquiátricamente de miedo. El hombre que no conocía el miedo, el hombre que no le tenía susto a nadie, ahora estaba enfermo de miedo. No lo supe de inmediato, no podía dormir, 6 meses sin dormir derecho. Cada noche me despertaba agitado con la taquicardia. El momento de mi muerte lo reviví durante 6 meses. Temor a la muerte. Luego le cogí temor a todo. A todo. Ladraba un perro a 2 cuadras y yo empezaba a sudar frío y a temblar. A todo, a las alturas. A todo le cogí miedo a montarme en un bus. Aquí le llaman camión, ¿verdad? En un camión, no podía entre la multitud, no me podía alejar de casa, y empecé a vivir una pesadilla horrible. Y en medio de esa pesadilla cogí la Biblia, que en mi casa habían varias, me senté en la terraza del apartamento nuestro, y estando allí, me acuerdo tanto que mi novia que yo tenía, yo le dije, mira, ella viene de Venezuela, me había hecho algo bien malo. Yo le dije, terminemos. Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque lo que hiciste me dolió. Pero además le dije, voy a volver a la iglesia. Yo conocía la iglesia. Voy a volver a la iglesia y muchas cosas se van a acabar. Entre ellas, el sexo. No volvemos a tener nada. Le dije, no vuelvo a parrandear, no vuelvo a fumar. Voy a cambiar y voy a hacerme un muchacho de iglesia otra vez. Y le dije, yo creo que un hombre así no te sirve a ti. Dejemos así. Ella se puso a llorar y dijo, no, déjame ir contigo a la iglesia. Empezamos a ir juntos a la iglesia. Yo estoy yendo a la iglesia, ya no estoy en bares, ya no estoy peleando en las calles, ya no estoy jugando billar, ya no estoy fumando, ya no estoy tomando. Y en medio de mi búsqueda que empecé de Dios, el concepto de salvación que yo tenía, que era ir a la iglesia, ser un buen agente, decir yo no digo mentiras porque soy cristiano, decir yo no voy a ir a esa fiesta porque yo soy cristiano. Ese era mi concepto de salvación, ese era mi concepto de Dios. Pero cuando estoy en aquella terraza leí esto, Juan 3. Y este capítulo me aterró. ¿Por qué? Yo estoy leyendo aquí, Jesús está con Nicodemo, pero en mi caso yo sentía que él me hablaba a mí directamente. Y cuando él me dice a mí que no voy a poder entrar al reino de los cielos a menos de que nazca de nuevo, me aterré. ¿Por qué? Porque esa tarde en mi terraza entendí que la salvación es un milagro. Y yo no lo sabía. Yo pensé que nosotros nos ganábamos la salvación diciendo que Jesús era nuestro Señor o cosas así, o cantando o brincando por ahí haciendo así. Entonces yo pensaba, eso es ser salvo. Pero no, entendí que Dios tenía que cambiarme mi naturaleza. Nacer de nuevo significaba nacer del cielo. Yo lo entendí y yo le dije, Dios, no es posible. Le dije, Señor, si yo voy y me bautizo y le digo a un pastor, cualquiera de los amigos de mi papá, bautízame, me bautizarían.
Pero entendí que el reto más grande y el problema estaba en ser bautizado con el Espíritu Santo, porque entendí que solamente Jesucristo de Nazaret puede dar el Espíritu Santo. Y esto significaba algo terrible para mí, y era que ahora yo tenía que, por medio de mi fe, convencerlo a él de que de verdad quería salvarme y que de verdad le amaba y que de verdad quería pasar el resto de la eternidad con él. Y entendí que a él no lo podía engañar. Entonces, ahora les voy a contar 5 momentos que han marcado mi vida cristiana. Amén. 5. Están aquí y sucedieron así. Lo primero que el Señor te va a pedir a ti es que te arrepientas de tus pecados y confíes en el 100% en su sacrificio en la cruz y en la sangre que Él derramó para recibir el perdón de tus pecados. Arrepentimiento significa voltearle la espalda al pecado, confesarlo, sacarlo de tu vida, remitirlo, ponerlo allá, y por medio de la sangre del Cordero de Dios recibes el perdón de tus pecados. Amén. Arrepentimiento es más profundo de lo que parece. Arrepentimiento es sacar el pecado que está en ti. ¿Cuántos entienden esto? El pecado no está afuera, el pecado no está en el bar, el pecado no está en la muchacha a tu lado, el pecado está en ti. Los antiguos no lo entendieron así. Entonces dijeron: vamos a escondernos en monasterios, vamos a escondernos en lugares apartados de este mundo corrupto y malvado y maligno. Y entonces allá se escondieron San Pepe, San Juliango, San Tiburcio, San Crisóstomo. Y estando adentro del monasterio, después de 3 meses de no ver mujeres y de haber huido del pecado, comenzaron a mirarse entre ellos y a decir: oye, San Juliango, estás bonito. Porque el pecado no está afuera, el pecado está en ti. Y sacarlo de ti es un trabajo que va a requerir de todo tu esfuerzo. ¿Me están oyendo bien lo que acabo de decir? No es decir: ay, Señor, perdóname por todos mis pecados, amén, te acepto. No, el pecado está pegado en ti. Está dentro de tu ser, de tu alma, hace parte de ti y tienes que arrancarlo. Y es una batalla horrible. No sé a cuánto les ha pasado que estén batallando con algún pecado y en la noche oras: sí, Dios, yo no le vuelvo a levantar la voz a mi mamita, mi pobre viejita que tanto trabaja, y yo de bandido le grito. No, tu palabra dice, Señor, que debemos honrar a padre y madre. Y luego dice la mamá: mi hijita, ¿dónde andas? Cállate que estoy orando, hombre. Te estabas arrepintiendo hace 5 segundos de tu pecado, y cuando vuelves a estar en la situación, lo único que haces es volverlo a hacer. Y ahorita se cantaba una canción que decía: tu cruz es libertad. Pero hay un error hoy en día en las juventudes cristianas, y creen que Cristo nos liberó para hacer lo que se nos dé la gana. Eso es un error. Si Cristo está en tu vida, significa que Él te libertó del pecado y que ahora tienes poder para decirle al pecado: no. A rato se me van, vuelvan. Escúchame bien, esto que te voy a estar hablando esta noche y la próxima van a cambiar tu vida para siempre. ¿Me escucharon? Y es que algo pasa aquí, les voy a decir. Cuando el diablo se me opone a mí tanto para algo, es porque a la gente que le voy a predicar, seguramente en medio de ellos está un pastor. Un amén, ¿sí lo oyeron? Chiquitín, pero amén. Está el siguiente profeta que va a conmover a la nación de México. Está el próximo evangelista que va a llenar estadios. Está gente que no sabe, pero que Dios ya le tiene el ojo puesto. Otros ya lo presienten.
Algunos de ustedes lo sienten, yo no sé si me están entendiendo. Algunos de ustedes sienten que Dios quiere algo grande con ustedes. Y cuando yo voy a predicarle a gente así, el diablo se me opone, porque él sabe que yo no traigo una palabrita. Yo traigo el evangelio, que es poder de Dios para salvación. Puro poder es el evangelio. Y eso es lo que te voy a explicar en esta noche. ¿Qué pasó? ¿O qué es lo que pasa? ¿Qué es el evangelio? El evangelio son las buenas noticias de salvación. Alguno dirá, pastor, ya está hablando a gente cristiana. Pero un momento. El evangelio son las buenas nuevas de salvación, para que el pecador arrepentido, cuando lo oiga, se entregue a Cristo por completo y pueda ser salvo. Pero la cuestión es esta, escúchenme bien. Escúchenme bien. Cuando yo voy ante el Señor, la fe solamente va a nacer por revelación. ¿Me escucharon bien? Significa que si yo les estoy hablando a ustedes en esta noche y el Espíritu Santo no los revela lo que yo les estoy diciendo, no lo pone en su corazón, va a ser inútil. Por ejemplo, quiero hacer esta pregunta. ¿Ustedes creen que los católicos creen en Jesús de Nazaret? ¿Sí o no? No, a ver, no hay consenso. ¿Sí o no? ¿Y si yo les digo que no? Y les voy a explicar dónde está la confusión. Nosotros hemos pensado que creer en Jesús de Nazaret significa creer que Él existió. Pero eso es un hecho histórico, hermanos. Si un católico creyera en Cristo como la Biblia manda a creer, no idolatraría. Porque la idolatría es uno de los pecados más condenados por Dios. ¿Se está entendiendo? Entonces, ¿cómo funciona? Les voy a explicar. Cuando el Espíritu Santo me convence de que necesito la salvación y que yo soy un pecador condenado en una naturaleza pecaminosa, nací de la carne, soy carne, quiero pecar, ¿me están entendiendo? Quiero pecar, quiero pecado. Y cuando Él me convence, estás mal, te vas a ir para el infierno en esa condición. Entonces yo entiendo que necesito la salvación. Y lo que el Espíritu de Dios me va a decir: si quieres la salvación, vas a tener que postrarte ante la cruz de Jesucristo de Nazaret y creer en Él. Significa confiar al 100% en Él, ponerlo como el Rey de mi vida, anular mi propia voluntad, renunciar a mi carne y decirle: ahora tú eres el Rey de mi vida, manda, gobierna y enséñame a caminar contigo. Amén. Ahora, óyeme bien. De todos estos momentos, mi primer momento fue ese. Lloré mis pecados. Le decía: Señor, estoy enfermo, estoy mal, sáname. Y le dije, y no sé ni cómo, pero en mi corazón había nacido algo diferente. Porque cuando estamos quebrantados, humillados, cuando ya no hay tiempo para levantar el pecho, cuando solamente hay dolor y tristeza, entonces nos postramos ante Dios temblorosos y le decimos: ayúdame, Señor. ¿Quién me está entendiendo? Ya no hay tiempo para orgullo. Y en esos momentos salió de mi boca una oración y le dije: sabes, no me sanes entonces, no hagas nada por mí, pero déjame conocerte. ¿Quién eres? Me sanaste, pero no te conozco. Canté para ti, pero no te conozco. ¿Quién eres, Jesús? ¿Existes? Si existes, yo sé que sí, pero ¿quién eres? Y decidí que iba a buscarlo hasta que Él viniera a mi vida. El que piense que la salvación es fácil, yo le digo: reconsidérelo. Está en un error. Oraba y oraba y buscaba y lloraba. Luego vino un segundo momento hermoso en mi vida, que fue mi bautismo en agua. Yo peleaba con el pecado me tenía atado. Yo no quería pecar, pero todo el tiempo pensaba en pecado. Y entonces cuando me bautizan en agua, las cadenas del pecado se rompen. Luego recibí el Espíritu Santo. Pero lo que les voy a hablar esta noche fue lo tercero que me pasó. Una mañana de adoración, estaban en nuestra iglesia adorando a Dios. Y yo llegué y me incliné sobre mis rodillas.
y empecé a adorar al Señor, y yo le decía cuánto le amaba. Y yo en esos momentos ya era un hombre muy apasionado por Dios, era líder de jóvenes y adoraba, y era un hombre que estudiaba palabra y todo, pero todavía había pecado en mi vida. Y lo que el Espíritu de Dios te va a decir en esta noche es esto: ¿hay pecado en tu vida? Y si todavía lo hay, tienes que tratar con eso. Y escúcheme bien lo que voy a decir, porque este mensaje no solamente lo traigo para los jóvenes, este mensaje lo traigo para los pastores, para José Luis y para mí. Esto también es real. Cada uno de nosotros, el Espíritu de Dios está demandando por toda la tierra a su iglesia a que se arrepienta, a que confiese y se aparte de todo pecado conocido. Yo caí de rodillas adorando a Dios, y yo le decía te amo, pero pecaba. Cuando me ponía bravo gritaba a mi mamá, es pecado. Y tenía mis pecadillos. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Me están entendiendo o no? Pecadillos. Y yo estaba allí botado en el piso adorando a Dios, que yo decía que amaba tanto. De repente yo estaba allí, y cuando abrí mis ojos ya no estaba en la iglesia. Cuando abrí mis ojos estaba al pie de una colina llena de tierra de color café. Y entonces entendí que estaba en una visión de Dios, en una revelación, algo así. En esos momentos comienzo a levantar con mis ojos así, a ver dónde es que estoy. De repente veo un madero clavado en aquella colina. No vi tres porque no los vi, había uno solo. Y estando de rodillas, yo estaba apabullado en medio de la presencia de Dios, y estoy levantando mis ojos, y allí vi los pies de un hombre clavados contra esa cruz. Y levanté mis ojos, y cuando entendí a quién tenía de frente a mí, mi ser se conmovió. Era mi Señor, era Jesús, era el Mesías, clavado en aquella cruz. En esos momentos su cabeza está agachada, y de repente la levanta. Tiene su pelo negro, la sangre y la tierra estaban mezcladas sobre su cuerpo. Habían hecho un pegote, ¿me entienden eso? Un pegote, todo estaba negro, como si lo hubiesen revolcado por la tierra, su sangre sobre él. Y en vez de sacar una cara de dolor, se levanta y me mira y pone sus ojos en mí. Y cuando él me mira, nadie me lo dijo, ya yo era cristiano, pero solamente hasta ese día entendí que él estaba allí por mi pecado. Sentí un dolor, algo que no les puedo explicar. Lo miraba. Él estaba allí, no por tu pecado, no, por el mío. Me quebranté, comencé a llorar como loco. Se terminó la adoración, yo seguí en el piso, lloraba y lloraba, y le decía perdóname Señor, perdóname Dios. Lloraba y lloraba, el pastor predicaba, yo no lo oía. La alabanza terminó, no la oía. Yo solamente lloraba. Ese día le cogí odio al pecado, y entendí el versículo que leímos ahorita, que de tal manera Dios me había amado a mí, que había puesto a su Hijo allí para que yo no pase la eternidad lejos de Él. ¿Me están oyendo? Óyeme, todos óiganme. Él no quiere que te pierdas. Dio a su Hijo para pagar tu sucio pecado, el tuyo. Escúchame bien esto. El pecado no es un juego. El pecado te va a condenar. Y tú no puedes decir soy cristiano pero sigo pecando. No funciona así. Ahorita ¿cuántos se gozaron cantándole al Señor? Pero ¿saben qué quiere Dios? Adoración, rendición.
Jesús dijo: cuando me hayan levantado como la serpiente en el desierto, allí van a tener la vida eterna. Pablo predicaba a Cristo y a Cristo crucificado, porque la cruz del Señor es el poder de Dios para tu salvación y la mía. No hay otro lugar donde pasar en esta tierra de rodillas más que delante de la cruz de Jesús de Nazaret. Es el momento más grande y culminante para todos nosotros, muchachos y hermanos y hermanas. Hermanos, la voz del Espíritu Santo en esta noche para nosotros es: tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que renunciar a tu carne, tienes que morir al viejo hombre. Ahora escúchame bien esta parte. Cuando los apóstoles antiguos predicaban el evangelio, ¿qué hacían? ¿Invitaban a la gente a pasar a hacer una oración de fe o qué hacían? No los oigo. ¿Saben qué hacían? Bautizaban a la gente. Porque en el bautismo del agua es donde tú le dices a Jesús: tú moriste en la cruz por mí, ahora yo muero a mi vida, a mi pecado, a mi maldad. Muero aquí, la entierro aquí en estas aguas y salgo de estas aguas para una vida nueva, sin pecado y para no volver jamás atrás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es allí donde somos salvos, y la firma de esto que Dios hace, de su sangre y de su poder, es que te dará el Espíritu Santo. Pero quiero volverte a preguntar: ¿hay pecado en tu vida? ¿Hay pecado? ¿Hay pecado? Mis hermanos, si hay pecado en sus vidas, yo quiero invitarlos a que inclinen su rostro. No importa, no te dé pena si los demás te miran mal. Yo sé que esto no es emocionante, lo sé, pero es salvación. Y si tú viniste por primera vez a este lugar, yo te voy a pedir el favor de que inclines tu rostro también y hables con Dios. Pídele perdón por tus pecados. Si alguien me puede acompañar en el teclado, se lo agradeceré. Habla con el Señor. Dile: Señor Jesús, perdóname. Santo. Dale, mi hermano. Cuando tú comienzas a arrepentirte, la presencia del Espíritu de Dios comienza a venir. El Espíritu Santo está empezando a caer. Santo. Habla con Dios. Santo. Dios mío. El Señor quiere salvarte, nunca lo olvides. Muchacho, joven, jovencito, jovencita, Dios me mandó desde miles de kilómetros para hablarte esto. Tienes que arrepentirte. Tienes que volverle la espalda a tus pecados y mirar a Jesús. Tienes que caer rendido a su cruz y aceptar y decirle: sé que lo hiciste por mí, perdóname. Tus pecados crucificaron al Hijo de Dios. Él murió en tu lugar siendo santo, puro y sin mancha, para que tú no te pierdas. Oh muchachos, cuánto los ama Dios. Oh santo, pide perdón. Uy, santo, santo, santo. Algo está pasando, algo está pasando. Gracias, Señor. Santo.